Mis amados, bienvenidos una vez más a este servicio online. Mi Señor Jesucristo le agradece su presencia allí en esa pantalla, así como la iglesia, el Señor es mi pastor, y este es su pastor quien les habla, agradecido de usted por la atención que presta al mensaje, que cada vez que podemos llevárselo a usted, estamos dispuestos pues para ponerlo en su corazón, no solo en su oído, sino en su corazón. Así que nosotros estamos muy agradecidos, no solo por la ayuda, el aporte, el apoyo que usted puede hacer a la iglesia, sino también la atención que usted puede prestar al mensaje que está recibiendo. Es momento de que usted llame al resto de su familia, lo congregue todo allí y estemos preparados para recibir esto que el Señor nos va a dar hoy, que le aseguro le va a bendecir, le va a transformar de una forma sorprendente, de una forma sobrenatural. Si tenemos la certeza de que es Dios obrando, es seguro pues no va a quedar un miembro de su familia que no reciba esta gran bendición. Así le ruego pues que si usted tiene a bien compartir el mensaje, se lo agradezco, y si es posible, pues si usted no se ha suscrito a nuestro canal, usted se suscribe a nuestro canal, o aquella persona también con quien está compartiendo el mensaje, si puede suscribirse, se lo agradecemos. Así igualmente, si usted tiene necesidad de oración o tiene alguna observación o le sintió o sabe que le edifica el mensaje que está recibiendo, no deje de darnos allí su comentario, no deje de hacérnoslo saber. Cualquier inquietud que usted tenga, no sea milane. No estoy hablando solo del chat cuando usted está recibiendo esto online, sino también los comentarios que se agregan a este mensaje, a esta palabra que tiene el Señor para todos nosotros. Así igualmente a los que están fuera del país, a estos mis hijos de acá de esta casa también, que por alguna razón pues se encuentran fuera, ya sea en necesidad o como quiera que se haya establecido, hasta ellos llega esta gran bendición, y lo mismo es válido para ellos. Compartir este mensaje, y si no se han suscrito, suscríbanse. Ruego hoy al Señor por todos los que nos escuchan fuera y están en padecimiento, para que el Señor haga su obra. Le recuerdo que ya la iglesia pues está lista, está preparada para todas sus actividades que va a estar realizando, los rediles, los discipulados, los encuentros que van a venir. Prepárese para ello, el bautismo que tenemos que hacer, la gente con lo cual hemos estado pendientes de hacer el bautizo para con ellos, y así pues muchas otras cosas más que va a emprender la iglesia, seguro de que nuestro crecimiento no se detiene y pronto estaremos pues en un ambiente ya preparado, mejor, inclusive más cómodo dentro de todo lo que el Señor nos ha permitido. Así que pues prepárese allí, prepare su corazón sobre todo. Hoy quiero hacerle esta exigencia, no solo su oído, quiero que usted prepare su corazón, que sea su espíritu revelándole todo lo que va a recibir, todo lo que va a escuchar. Así que vamos a darle gracias al Señor y vamos a permitirle que sea Él fluyendo en nosotros para dar este mensaje, a fin de que sean sus palabras las que transformen nuestros corazones. Señor mi Dios, Padre Todopoderoso, te bendigo en el nombre de Jesús y te doy las gracias porque a ti te ha placido, Señor, hablarle como quieres a este pueblo. Te ruego pues que tú que estás en los cielos y que deseas también que nosotros hagamos tu voluntad, despiertes hoy nuestros oídos y permitas que nosotros podamos escuchar de vivo corazón tu palabra, lo que viene para edificarnos, para nosotros transformarnos, para nosotros hacer cumplir tu voluntad aquí en esta tierra. Yo cedo la mía, Señor. Cedo mi voluntad, mi vida la pongo en tus manos, a fin de que seas tú edificándome en todas las cosas que he de hacer. Que a ninguno le falte, Señor. Hoy te pido por el pan de cada uno de los que escuchan este mensaje. No te detengas en ningún momento, tiende tu mano para que a ninguno le falte, desde el más pequeño hasta el más anciano. Yo te ruego, Padre mío, que seas tú en estos instantes supliendo toda necesidad, como está escrito en tu palabra, de acuerdo a tus riquezas en gloria, mi Señor Jesucristo. Pues tú de verdad viniste no solo por propiciación para nosotros y perdón de nuestros pecados, sino para la sustentación, a fin de que podamos cumplir el propósito sobre esta tierra. Te ruego en esta hora
que nos enseñes a perdonarnos y que nos perdones a nosotros. Porque sabemos, Señor, que muchos de nosotros tenemos padecimiento. Unos están enfermos, en lechos de enfermos. Algunos duermen. Y eso es debido a nuestra desobediencia. A veces, Señor, no nos percatamos. Cuando la ira entró en nosotros y ofendimos e hicimos las violaciones de tus mandamientos, no nos percatamos o no llegamos a pensar que eso nos iba a afectar. Mas hoy te ruego, Señor, que tengas misericordia, que tengas y te acuerdes de que este pueblo débil es, que la carne de nosotros es débil y que no somos perfectos y que necesitamos de tu santa presencia para podernos levantar, para podernos edificar. Así te ruego, pues abre las ventanas de los cielos y derrama tu unción, derrama tu espíritu, así como vino el espíritu sobre mi Señor Jesucristo y pudo entonces cumplir aquella obra que le habías encomendado a fin de que nosotros pudiésemos volver a ti, como dijiste pues en el libro de Malaquías, que harías volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Así sea ahora, Señor, en esa inmensa misericordia de conocer y saber que debemos arrepentirnos para que luego tengamos el perdón y la sanidad divina caiga sobre nosotros. Así pues, ten en cuenta la iglesia y ten en cuenta todo lo que nosotros somos. Y entendiendo, Señor, que hemos sido rebeldes porque lo reconocemos delante de ti, te pedimos perdón y te rogamos pues por una edificación de nuestras vidas y de todo lo que tenemos que hacer. Levanta tu iglesia, Señor, porque es tiempo en el cual, sobre todo en este país, necesitamos de tu justicia y ella no se puede aplicar por hombre. Ella la va a aplicar tu propia mano, tu propio espíritu. Así pues te ruego, escuches hoy este clamor y pronto sea tu respuesta para que todos tengamos la sanidad que estamos esperando. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, yo te bendigo, Señor, te doy la alabanza, te doy la adoración, porque tuyo es el poder y el reino por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén. Allí mismo donde está, levante su mano y repita conmigo. Al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Los estudiosos, sobre todo los neurocientíficos, que exploran los estados conductuales de las personas y por tanto la reacción de su cerebro ante determinadas situaciones, han realizado una cantidad de estudios. Recientemente el doctor Ben Carson, un conocido neurocirujano, muy famoso por el tipo de intervención que ha hecho, inclusive de la separación de siameses, sobre todo en el área de la cabeza craneal, haciendo ese tipo de separaciones con mucho éxito, realizaba o participó en uno de los estudios que realizaba este tipo de academia, este tipo de ciencia. Y en la Universidad de Massachusetts, ellos llevaron a cabo un estudio que le llevó unos 5 años hacer el estudio porque fueron explorando áreas diferentes. Y el número de las personas involucradas dentro de esto determinó que mientras menos cantidad de personas estaban envueltas en una situación, más fácilmente era poner en relieve la posible salida o solución al problema que se estaba presentando. Pero se dieron cuenta de algo, que cada vez que el número de personas que respondía a la solución que estaban buscando de acuerdo a la circunstancia que se le presentaba al grupo que estaba siendo estudiado, era muy poco el porcentaje de las personas que respondían. Es decir, si eran 100 personas, apenas 5 personas o 3 personas eran las que podían dar una salida o una solución a la circunstancia que se estaba presentando. Cuando ellos cambiaron el escenario y presentaron otra circunstancia, los 3 que habían
participado o habían aportado la solución al problema anterior que se había presentado, no participaban en la otra solución. Y nuevamente se repetía el mismo número, no más de 3, no más, máximo 5 personas, dando respuesta a esa situación. Y eso lo fueron repitiendo varias veces. Y se percataron de algo, que a medida que iban rotando las diferentes circunstancias, cada vez iba surgiendo una nueva persona que era la que tenía la solución a las circunstancias que le estaban presentando. Lo cual los llevó a concluir que cada uno de nosotros está hecho para una situación o una circunstancia específica. No quiere decir con esto que no podamos salir adelante, pero nosotros estamos hechos para algo en específico. Hay algo donde nos destacamos más, donde nos desarrollamos más. Y esto lo llevó a concluir que hay cosas ocultas en nosotros que nosotros desconocemos que están. Que a pesar de que están delante de nuestros ojos una serie de circunstancias, no necesariamente los estamos viendo. Y como dice la palabra, no todo el que ve, no todo el que tiene ojos ve, y no todo el que tiene oído oye. Y aunque oye, ciertamente, según la Biblia, no está oyendo. ¿Cómo sabemos que no estamos viendo o cómo sabemos que no estamos oyendo? Porque no estamos haciendo lo que estamos oyendo, sobre todo si la palabra es de Dios. Y llegamos nosotros a convertirnos en eso que esta gente que realizaba el estudio llamó o conoció como la visión oculta. La capacidad de poder ver lo que estaba detrás de algunas situaciones o circunstancias y que no la veían sino aquellas personas que específicamente habían sido establecidas para ello. Era para eso en específico, quien lograba verlo podía salir adelante, podía resolver el problema. Vista esta situación, a ellos los llevó a concluir que hay algo dentro del ser humano que le permite en algunos momentos o en algún momento de sujeción a algún poder mayor que el que nosotros podemos entender, que puede salir adelante, que puede resolver las situaciones. Y esto, nuestra Biblia lo llama discernimiento, porque nosotros tenemos la capacidad de ver con nuestros ojos, pero no vemos lo que está detrás de lo que están viendo nuestros ojos. De igual manera, nosotros tenemos la capacidad de oír, pero no precisamente podemos entender lo que se nos está diciendo en ese momento. De allí que algunas personas entienden una cosa y otros entienden otra. Ahora, sujetos a nuestro raciocinio, este estudio también concluyó que cada vez que la mayoría de los que no respondían a la solución era porque ellos basaban la posible solución en lo que ya conocían, en lo que había pasado, y se regresaban a buscarlo en el pasado, es decir, experiencias, conocimiento. Mas los que salieron adelante, siempre salieron adelante con algo completamente nuevo que nunca se había visto. Entonces nosotros tenemos una capacidad para poder ver algo que los demás no ven. Cuando estamos dentro del propósito o cuando estamos dentro de ese llamado que nos ha hecho Dios, tenemos la capacidad de poder ver lo que los demás no pueden ver. A eso nosotros, lo que ellos le llaman ese sentido, ese sexto sentido, o la capacidad de percibir, nosotros le llamamos espíritu, le llamamos discernimiento. Y es que cuando nosotros queremos entender cosas, siempre apelamos a nuestro razonamiento. Y para entender las cosas de Dios, nuestro peor enemigo es nuestro razonamiento. Porque nuestro razonamiento se va a basar en las cosas pasadas, en las cosas que conocemos y en las que tenemos a la vista, mas no en la nueva posibilidad de lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Y esto no es una cosa que yo haya hecho algún estudio científico.
viene por la lectura de la Biblia, por la revelación del Espíritu, y lo que por cierto tiempo siempre me estuve preguntando qué significaba realmente la palabra o por qué estaba escrito allí. Mi Señor hace un llamado en un momento al profeta Isaías. E Isaías, a pesar de que era sacerdote, él dice que él prácticamente practicaba todo lo que los demás hacían. Porque él viviendo, él sabía algo, que delante de Dios no podían estar los pecadores porque morían. Eso lo tenía él por conocimiento. Y cuando el Señor se le presenta a él y se le revela, él lo primero que dice que él está muerto. De aquí que muerto soy. Porque siendo yo de labios pecadores y habitando en medio de un pueblo que es de labios pecadores, que son pecadores, han visto sus ojos al Dios viviente. Y él se da por muerto prácticamente porque, o sea, un pecador no puede estar en la presencia del Señor. Pero el Señor lo lava, lo limpia y los seres vivientes que él ve le tocan sus labios con carbón y le permiten de alguna manera hablar. Entonces ahora él sabe, él conoce cuál es su llamado. Él conoce cuál es su propósito, para qué está acá en la tierra. De manera tal que el Señor, como no obliga a nadie, porque debe guardar esto en su corazón, porque a medida que vaya desarrollando el mensaje lo va a entender. A usted le toca hacer una parte. Dios hace una y usted hace otra. El primer paso lo tienes que dar tú, o lo tenemos que dar nosotros. Si no damos ese paso, Dios no dará el paso. Dios va a depender, no porque no tenga el poder, sino va a depender para hacer según lo que nosotros también estemos haciendo. Porque él hace esto con Isaías y entonces le deja saber a Isaías que hay que enviar a alguien a predicarle al pueblo, que hay que enviar a alguien para que le abran los ojos, para que conozcan, para que sepan. Y el Señor le pregunta en Isaías 6, ¿a quién enviaremos? Indudablemente cuando dice enviaremos es porque está con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y dice aquí a quién enviaremos. Cuando escucha, antes él no escuchaba esa voz, pero ahora la puede escuchar. Cuando él escucha esa voz, inmediatamente le dice al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. No lo duda y sabe lo que tiene que hacer. Pero me llama la atención lo que el Señor le dice a Isaías que tiene que decirle al pueblo. Cuando nosotros leemos Isaías 6, 9 y 10, el Señor lo que le dice a Isaías es lo siguiente. Le dice, ve y vas a decirle esto al pueblo. Oíd bien, dice el versículo 9. Anótelo en su Biblia, revíselo y medítelo. Oíd bien y no entendáis, dice. Oíd bien y no entendáis. Ved bien y no comprendáis. Y le dice a Isaías, ve, engrosa el corazón de este pueblo para que oyendo no entiendan y para que viendo no perciban. Y yo le he dado vuelta a todo esto porque esto lo cita luego Jesús y luego el Señor habla de ese entendimiento. Observe que Él dice que debemos oír y ver para que no podamos entender y no percibamos. Y en oración el Señor me hizo saber lo siguiente. El peor enemigo que nosotros tenemos para entender el propósito al cual Dios nos está ordenando, las cosas en las cuales nosotros vamos a prosperar, aquellas circunstancias donde nos va a ir bien, donde a pesar de las adversidades que podemos tener, tenemos certeza de que las vamos a superar. La razón es, o el enemigo que nosotros tenemos para saber eso, es nuestro propio razonamiento. El hombre quiere entender porque así somos nosotros. Nuestra sociedad, nuestra cultura, de hecho nos dicen,
que somos los únicos que tenemos raciocinio, los únicos seres vivos que tenemos raciocinio sobre la tierra somos nosotros. Pero ese razonamiento siempre está aplicado de acuerdo a lo que nosotros conocemos. Y el razonamiento lógico que nosotros manejamos siempre quiere buscar una comprobación sobre lo que conocemos, sobre lo que aquí hay. Pero nosotros tenemos una parte que es netamente espiritual. Y esa parte de espíritu no se puede ver. Y es allí el problema que tenemos para nosotros percibir lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque lo que vamos a hacer no se ha hecho nunca. Y aunque nos van a servir las cosas pasadas, cuando le aplicamos raciocinio a lo que Dios dice o quiere que nosotros hagamos, mi razonamiento me dice que eso no se puede hacer, que eso es un imposible. Pero la única forma de nosotros salvarnos, la única forma de prosperar como Dios dice, es que nosotros justamente dejemos de querer entender y nos dediquemos solo a saber. Si solo sabemos y no tratamos de entender las cosas de Dios, entonces las llevaremos a cabo. Y habiéndolas llevado a cabo, después de haberlas ejecutado, las vamos a entender. Esto es algo que es paradójico, pero así funciona en el mundo sobrenatural. Salomón nos lo deja claro a nosotros cuando él dice en el libro de Eclesiastés 11:5, él dice lo siguiente: así como tú no sabes de dónde sopla el viento ni a dónde va, y cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, así desconoces la obra de Dios. Nosotros damos por cierto que una mujer se une a un hombre, tienen una relación sexual, y si están dadas las condiciones de fertilidad en la mujer, lo más seguro es que quede embarazada. Y nosotros, observe a dónde, qué quiero que entienda. Nosotros damos por cierto que eso va a pasar. Pero ninguno de nosotros tiene la capacidad de saber cómo rayos eso que se une, el espermatozoide de un hombre con el óvulo de una mujer, y luego forman un nuevo ser humano. Y él específicamente dice que cómo se forman los huesos, peor aún, no sabemos cuál es el proceso. Desconocemos eso, pero damos por cierto que allí van a ser un ser humano. Y él dice que así desconocemos nosotros el obrar de Dios, que no sabemos cómo es. ¿Qué tenemos que saber? Que eso que él nos está diciendo va a ocurrir, pero no necesariamente tengo que ponerle el razonamiento a eso, porque en el versículo 4 él dijo: el que mira el viento nunca sembrará, y el que se pone a mirar las nubes, el que observa las nubes, nunca segará. El viento no se puede ver. Entonces vas a perder el tiempo y vas a estar haciendo una cantidad de cosas, buscando una comprobación, una justificación que no te va a permitir hacer lo que tienes que hacer. Porque estas cosas van a ocurrir o van a pasar en nosotros por medio del Espíritu. No hay otra cosa que te pueda hacer entender esto. Entonces no es que nuestro raciocinio esté anulado, sino que nuestro raciocinio basado en el hombre natural no puede entender lo que espiritualmente Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso a la gente le cuesta obrar, hacer, cambiar, porque hay una parte que tiene que hacer. Cuando te dan una palabra para cambiar o te dicen que tienes que tratar a una persona de una manera y tú no entiendes porque tus conceptos, tus principios, tus valores que tú has entendido hasta ahora no te permiten hacer tal cosa. ¿Cómo amo yo al enemigo? Dios dice que lo tienes que amar, pero ¿cómo lo amo yo? Mientras tú estés sujeto a la racionalidad del ser humano y lo natural, a ti no te va a permitir hacer eso,
Porque no entiendes la justicia de Dios, no entiendes la misericordia de Dios, no entiendes la gracia de Dios y peor aún, no entiendes el amor de Dios. Porque cuando hablamos nosotros de amor, tú lo llevas a sentimiento. Pero Dios es otra cosa en amor. Dios habla de amor porque conoce, porque sabe lo que hizo, porque sabe lo que formó en cada uno de nosotros. Y cuando conocemos a alguien, tenemos intimidad con alguien, ahí es cuando amamos. Y si no entendemos esto, siempre vamos a aplicar, si se quiere, el método científico a cada una de las cosas que nosotros vamos a ejecutar. Por eso nos cuesta a nosotros poder ejecutar algo que Dios nos está diciendo. Y cuando le dijo a Isaías que fuese de esa manera, indudablemente chocaba con él, pero él obedeció inmediatamente, porque él sabía ya lo que había hecho con él. Entonces hay que saber las cosas de Dios, no comprenderlas con esta mente, sino con el Espíritu. Hay un tipo de razonamiento, hay un tipo de entendimiento que no es el que el hombre natural conoce, sino que viene por medio del Espíritu. Y cuando entendemos entonces lo del Espíritu, podemos hacer lo que el hombre natural no entiende cómo hacer. El Espíritu tiene poder para hacer aquellas cosas que para el hombre le son imposibles, es lo que dijo Jesús. Hay una necesidad puesta en nosotros y esa necesidad se va a manifestar. Llega un momento en que Dios toca los corazones. Es por eso la razón por la cual llega la gente acá a la iglesia. Pero no te llamó Dios a la iglesia para que te quedaras igual, para que siguieras repitiendo lo mismo. Pero cuando llegas a la iglesia, digo la iglesia acá donde nosotros nos congregamos y comenzamos a recibir la palabra, la enseñanza y todo lo que viene de parte de Dios. Nosotros, al recibir eso y ver que eso no es como el razonamiento que nosotros estamos acostumbrados a hacer, no practicamos lo que el Espíritu nos está diciendo, porque lo creemos imposible. Por esa razón, nos cuesta cambiar nuestra condición. Paso a paso, poco a poco, una cosa a la vez quizá, pero siempre avanzando, siempre creciendo. Y vas a ver entonces cómo tu condición cambia, cómo tu situación va cambiando. Pero tienes que comenzar a hacerlo y tienes que dejarte guiar por el razonamiento que tiene el Espíritu. Cuando ese razonamiento del Espíritu está, parece imposible o una locura las cosas naturales que conocemos. Para que me entienda algo, eso es como cuando Pedro dijo: Señor, haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas, sobre el mar. ¿Eso no es una locura? Nadie, en razonamiento lógico, nadie puede caminar sobre las aguas. Pero cuando él entendió eso, él pidió algo al Señor que le permitió caminar. Le permitió hacer algo que para el hombre natural es imposible. Aún hoy día nadie puede explicar eso. Esas son las cosas que Dios nos está ordenando a nosotros que tengamos que hacer. Desconocemos el obrar de Dios. Hay un hombre con una necesidad, un toque del Señor. Sabe, hay de repente una murmuración de que hay un hombre llamado Jesús que está haciendo grandes milagros, que está haciendo cosas que otro no puede hacer, que está haciendo cambiar a la gente, que de repente alguien está enfermo y él le da una palabra y él sana, le impone las manos y él sana. No entiende eso, no sabe, pero sabe que el único que puede hacer eso es Dios. El médico no sabe, de repente, ni siquiera cuando se trata de un tumor, cómo se produce el tumor. Lo único que tiene él en conocimiento es que algunas células, por alguna razón, se echan a perder, dejan de hacer lo que naturalmente comenzaron a hacer. Y ellas comienzan a hacer algo malo. Malo porque va a generar una situación de mal funcionamiento en el organismo de la persona que lo posee.
¿Y qué es lo que hace él para poder quitar? Él conoce, su razonamiento normal es que tienes que ser sometido a una intervención donde con un bisturí van a abrir tu cuerpo o la parte de tu cuerpo donde está alojado ese tumor y hay que extirparlo, hay que usar tijera, bisturí y todas las herramientas que ellos necesitan para sacarlo, limpiarlo, quitarlo de allí. Ellos no saben cómo explicar cómo el Señor en un momento con una palabra hace desaparecer eso. Pero si le preguntas a ellos, ellos te van a decir, sí, eso puede ocurrir. De hecho, cuando ellos son los que tienen que verificar eso, ellos mismos son los que dicen que eso es un milagro de Dios. Entonces Dios tiene la capacidad de hacer eso. El Espíritu tiene la capacidad de hacer eso. Solo que ellos no saben cómo, pero saben que ocurre. Asimismo es con nosotros. Pues hay un hombre que de repente sabe que Jesús está haciendo ese tipo de cosas y sabe que eso es de Dios. Y viene a Jesús en la noche, se llama Nicodemo. Este no es cualquiera, es un miembro del Sanedrín, es un miembro de los religiosos, de la autoridad religiosa de aquel tiempo, que era la que regía la vida en Israel. Y estando él allí, dice, curiosamente, dice mi Biblia, que viene de noche al encuentro con Jesús. Quizás por el temor a los demás, quizás para que no lo vieran, quizás porque quería que manifestarle a Jesús cosas que en otras condiciones no se la podía cambiar. En Juan 3 está este momento en el cual se encuentra con Jesús. Y él, las primeras palabras que le dice a Jesús son las siguientes. Le dice, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú estás haciendo. Observe lo que dice Nicodemo. Sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Él no sabe cómo. Ninguno sabe cómo la está haciendo, sino que se lo endosan directamente a Dios. Pero es que él tiene la certeza de que Jesús la está haciendo por un poder de Dios. Y ese es el mismo poder que opera en nosotros. Jesús le da una respuesta, y ustedes posiblemente conocen el pasaje, y le dice, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no verás el reino. Y él luego le pregunta y le dice, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Ya él se está metiendo, él no está diciéndole a una persona ni nada. Él es el que está interesado. Él tiene hambre por saber aquello, a pesar de que es el miembro del Sanedrín. Algunos hemos juzgado a Nicodemo en lo que él hace, en lo que él busca, en lo que está haciendo con el Señor. Y a veces hasta lo juzgamos y decimos que era bruto, que no sabía, que estaba embotado. Pero el hombre tiene una necesidad en ese momento que es la que deberíamos mostrar nosotros también. O sea, lo que hace Nicodemo no lo hace cualquiera. Por eso quizás vino de noche. Tenía una necesidad de Jesús y sabía que algo estaba allí. Y si de verdad él buscaba a Dios, tenía que conocer a Jesús. No solamente era la ley. Por eso le pregunta y le dice, ¿cómo un hombre viejo, indudablemente está hablando del mismo, cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? Y Jesús viene y le responde, le dice, de cierto te digo. No le da la respuesta de cómo es que va a nacer de nuevo, sino que le lleva a otra cosa. Jesús sabe perfectamente lo que está buscando Nicodemo y él sabe también perfectamente qué cosa es lo que le está respondiendo a Nicodemo. Así que él le dice, de cierto te digo que si no naces de agua y de espíritu, no entrarás al reino. El versículo 6 de ese capítulo comienza allí una conversación entre ambos que luego quedará solo para Jesús explicarle. El versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, el razonamiento del hombre va a hacer las cosas naturales. Pero el que nace de espíritu y el razonamiento que trae el espíritu es para hacer las cosas sobrenaturales.
Y cuando hacen las cosas sobrenaturales, una vez puestas, una vez vistas, pasan a ser naturales. Por lo cual siempre habrá más de lo sobrenatural que de lo natural. Así que le explica esto. Si tú eres nacido solo de carne, tú no puedes hacer las cosas del Espíritu. Ahora, si eres nacido del Espíritu, puedes hacer las cosas que hace el Espíritu y las que hace el hombre natural también, las cosas de la carne. Por esa razón, cuando a ti te dicen te vas a convertir en un empresario, vas a cambiar tu familia, vas a cambiar tu vida, de repente nosotros no entendemos cómo es que va a ocurrir. Nosotros lo que deberíamos es ir y hacer lo que Dios dice que va a hacer, porque Él se encarga de que eso se produzca. Él es el que cambia los corazones. Ninguno de nosotros puede cambiar el corazón de nadie. Solo Dios lo puede cambiar. Voy a leer con usted para que usted sepa. O sea, no es una interpretación simple y llanamente mía, sino de lo que Jesús le dice a Nicodemo. Y para que usted tampoco sea objeto de ninguna otra interpretación de cualquiera que le quiera enseñar una cosa diferente a lo que el Señor quiere que conozca. El versículo 7 de Juan 3, Jesús le dice lo siguiente a Nicodemo. No te maravilléis de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de eso. Y esto es el versículo en el cual usted debe meditar. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es como decir, tú no necesitas entender cómo funciona el viento para saber que Él está. Tú no necesitas verlo para entenderlo. No se puede ver. Jesús le está diciendo, la palabra neuma en griego es la misma palabra que se usa para espíritu. El entendimiento de cuándo significa una cosa y otra lo va a dar el contexto. En este caso, Jesús está comparando, está diciéndole que el espíritu funciona como el viento. Él le dice, el viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. ¿Qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Tú no necesitas entender. Este es el problema que tienes, Nicodemo. Quieres entender cómo funciona el Espíritu, pero lo quieres entender con la mente de un hombre natural. Esto es lo que te hace ciego espiritual. No poder ver lo que el Espíritu puede ver. Mientras solo nosotros tengamos ojos para ver lo natural, seremos ciegos espirituales. Ciegos en el Espíritu, porque teniendo el Espíritu todavía no podemos ver. Hemos recibido el Espíritu, pero nos cuesta cambiar. Recibimos el Espíritu, pero nos cuesta ejecutar, nos cuesta hacer. Sabemos que estamos con Dios, servimos a Dios, pero no tomamos lo que Dios dice que tenemos que hacer. Por eso, no es simple y llanamente hablar y decir, yo estoy sano. No, necesitas una convicción que produce el Espíritu, y cuando el Espíritu es el que la produce, entonces algo ocurre en mí. Y de alguna manera, ese cerebro que tengo yo, que tiene la capacidad de de cambiar o dar una solución a las circunstancias, da la orden de lo que debe ocurrir en mi cuerpo, y viene la sanidad divina que es hecha por medio del Espíritu y no por medio de un bisturí o una medicina. Si nosotros no podemos ver o queremos entender lo que el Espíritu va a hacer, nunca lo vamos a ver. Nosotros debemos abrir nuestros ojos espirituales
para poder ver lo que de verdad está en el reino de los cielos que el hombre natural no puede ver. Así que no hay que entender, observe lo siguiente. Cuando una mujer embarazada da a luz, en el momento de dar a luz, el ser humano que está en ese momento viendo la luz, él nunca había usado sus pulmones. Pero automáticamente al salir fuera, los comienza a usar. Él no sabe cómo funciona eso. Es más, algunos llegamos a viejo y no llegamos a saber cómo funciona eso. Pero nosotros lo hacemos. Usted respira. Si no respira, se muere. Y usted no necesariamente conoce el proceso. Es como he dicho de la ley de la gravedad. Usted sabe que si usted se lanza de una determinada altura, usted se va a matar. Usted se lanza de un segundo piso y usted se mata. Existe una ley. Usted no sabe ni siquiera cómo funciona. Lo que usted sabe es que se puede matar. Entonces no necesitas entender para saber que eso va a ocurrir. Espero que el Señor le pueda abrir el entendimiento para que me oiga con esos oídos espirituales y pueda ver con ojos espirituales. Porque somos ciegos de espíritu porque solamente nos hemos limitado en la religión. Ay, sí, soy de Cristo y como soy de Cristo tengo que ir para la iglesia. No sabes lo que significa tal cosa. Sí, yo fui a la iglesia, recibí, ahora yo tengo que orar. Entonces oramos es porque los demás oran. Sí, tengo que leer la Biblia. ¿Por qué leer la Biblia? Porque el pastor dijo que tenías que leer la Biblia. No, tú oras, tú lees la Biblia porque necesitas tener una comunión con el Señor. No porque el pastor te lo dijo o no porque te estén enseñando. Aquí te van a aclarar qué es lo que tienes que hacer. Aquí recibes dirección, recibes el entendimiento, pero la comunión que tú tienes, tú personalmente con Dios, no la sustituye nada. Mi fe no te va a servir a ti. Mi fe funciona para mí. Y dependiendo de la fe que tú tengas, allí vas a tener lo que Dios dijo que tú ibas a tener. Por esa razón, a veces algunos, cuando vienen acá, cambian, son transformados, mientras mi fe está funcionando sobre ellos. Pero al salir de la cobertura de mi fe, que quedan dependiendo de la fe de ellos, como la fe de ellos no funciona, entonces vuelven nuevamente, otra vez, a lo malo que ellos hacían. Por eso, Jesús le explica acá a Nicodemo y le pone como ejemplo el viento. Y si es la misma palabra, si usted sustituye esa palabra viento por espíritu, dice, el espíritu sopla de donde quiere y va a donde quiere, y tú lo puedes oír. Pero aunque no lo puedas ver, él sigue trabajando. Tú no sabes cómo va a hacerlo. No quieras saberlo con tu razonamiento de hombre, porque si lo quieres saber con el razonamiento de hombre, no vas a lograrlo, nunca vas a encontrar una justificación para hacer lo que Dios está diciendo que debemos hacer. Más aún, vea lo que dice Jesús, vea lo que te pide Jesús. Jesús no te pide que lo entiendas, Jesús te pide que lo creas, obsérvelo. En el versículo 9, Nicodemo le pregunta a Jesús y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes de esto? Le estaba diciendo, ¿eres tú el que enseña la ley, el que enseña lo que está escrito y tú no sabes de esto? Entonces, ¿qué estás enseñando tú? No puedes enseñar algo del Espíritu si tú no conoces el Espíritu. Esa es la confrontación que tiene con Nicodemo. Y luego le dice Jesús, de cierto os digo. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Vea, Jesús le dice a él, no es lo que él entendió, sino que lo que él vio. Vea, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Tú tienes que saberlo, tú no tienes que entenderlo. Cuando lo sabes, lo has entendido por el Espíritu.
Entonces, el hombre natural tiene que saber solo una cosa. O sea, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto de eso damos testimonio. Dice, si os he dicho, esta es la parte crucial, si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? ¿En qué consiste entonces todo esto? Solo en que creas. Tienes que creerlo. O sea, no se trata de que lo sepas, sino de que lo creas. Cuando lo crees, empieza a obrar la fe. Y la fe es capaz de hacer cosas que antes no se veían, pero que ahora se ven. La fe es lo que te ayuda entonces a creer que el Señor va a hacer una obra en ti porque te dio el Espíritu. Y si el Espíritu dice que lo vas a hacer, el razonamiento que vas a tener es el del Espíritu. Por eso algunos que se arriesgan a hacer cosas que nadie se imaginaron, de repente no necesariamente conocen al Señor, pero están haciendo aquello que ellos fueron llamados, fueron destinados a hacer. Descubren su propósito porque Dios no le ha negado su propósito a nadie. Mi Biblia dice que los dones y los talentos de cada persona son irrenunciables, permanecen con Él. Así conozcan a Dios o no. Ellos van a desarrollar algunas cosas que luego le van a prosperar, le van a llevar a algo que si no conocen a Dios se van a perder, es otra cosa. Pero están obrando de acuerdo a lo que Dios estableció para con su vida. Así que nuestro peor enemigo es tratar de razonar nuestro razonamiento natural con respecto al razonamiento sobrenatural o espiritual. Vamos a tener inconvenientes, vamos a tener problemas. Pablo comienza a explicar esto para que nosotros sepamos cómo es que ocurre o cómo está pasando. Y Pablo dice en el libro, en la epístola a los Corintios, la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 2, él comienza diciéndole que él vino a ellos no con sabiduría de hombre y que lo que nosotros conocemos, que lo que nosotros ahora vemos, los profetas desearon haberla visto, pero que ellos hablaron de ella porque creyeron en eso y profetizaron eso, aunque quisieron verlo, desearon verlo, no lo vieron, pero sí lo estamos viendo nosotros. Y por esa razón, ahora nosotros entendemos por medio del Espíritu que era Él hablando en aquel momento de las cosas que ahora están aconteciendo. Por eso la profecía está en la iglesia, porque ahora es el Espíritu en cada uno de aquellos que va a profetizar. El que es profeta de verdad del Señor no anda por allí hablando o diciendo a cualquiera, Dios me dijo y esto es lo que viene para tu vida. Él suelta la palabra porque Él está con el Espíritu en el momento en que el Espíritu quiere hablar. Y no cuando quiere manipular la persona a costa de que él es profeta. Hoy día hay cualquier cantidad de gente que se llama o se dice profeta y yo no sé profeta de qué, pero la profecía es propiedad de la iglesia como tal. Dios se la dio a la iglesia. Entonces, quiero que vea esto que dice allí, comenzando en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, él con esa gente que quería ver estas cosas, él aclara y dice, ¿qué cosas? En el versículo 9 dice, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha guardado para los que le aman. ¿Para cuándo las guardó? Para que cuando nosotros, por medio del Espíritu, la descubriéramos. Entonces, dice acá lo siguiente, estas cosas estaban veladas para aquella gente. Él las guardó. Pero vea lo que dice el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos las reveló, están reveladas, pero están en el Espíritu. No están con nosotros en el razonamiento natural. Para hacerlas tienes que ir con ese Espíritu que te va a indicar qué cosa es lo que vas a hacer. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Lo escudriña el Espíritu. Vea lo importante, lo que nos dio Jesús. Ve entonces por qué Jesús decía que tenía que irse, porque si no, no vendría el Espíritu a nosotros, lo tendría Él nada más. Por eso los profetas conocían de esto y añoraban, anhelaban ver esto, pero no entendían o no quizás se dieron cuenta que eso no era para ellos, como se le dijo a Daniel. Cierra el libro porque eso que está allí escrito no es para tus tiempos, sino para los tiempos postreros. Entonces, el 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce entonces las cosas del hombre? ¿Quién conoce lo que hemos de hacer? ¿Quién conoce a lo que fuimos llamados? De acuerdo al estudio que comencé diciéndole a usted. Entonces, lo que se estaban dando cuenta de ello era que cada una de esas personas había sido llamado para una circunstancia en específico. Él quizá no tenía la capacidad de resolver la circunstancia del otro, pero había una en específico que se le estaba presentando y él podía resolverla. Entonces, ¿quién es el que conoce esto? El Espíritu. Cuando esta gente tiene comunión con el Espíritu te dice entonces lo que hay que hacer. Y el 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, es decir, el Espíritu natural, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos lo que Dios nos dio. Si nosotros no tenemos comunión con el Señor, no podemos saber qué fue lo que Dios nos dio. Porque el hombre natural no sabe las cosas estas naturales. Por eso Pablo dice, acá se continúa diciendo, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que es enseñada del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hablamos de esa manera. El 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Las tiene que discernir espiritualmente. Entonces, si no tenemos esa comunión con el Espíritu, si nosotros no sabemos eso, tú no te puedes convertir en ese empresario que dijeron que tenías que convertir. Tú no puedes prosperar como deseas prosperar en aquellas cosas que Dios dijo que te iba a prosperar. Señores, vean, el pueblo de Israel junto a la cabeza de Josué derriban los muros de Jericó, pero los muros no cayeron porque sonaron las trompetas. Los muros no cayeron porque dieron las vueltas. Los muros no cayeron porque fue todo el pueblo dando esa vuelta. Los muros cayeron por la obediencia. Ahora, soplar unas cornetas y darle unas vueltas a la ciudad de Jericó no es una locura. Entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros entender que eso va a ocurrir? La obediencia. Si nosotros no obedecemos y hacemos la cosa, ahora, si eso es una locura, ¿cómo te van a llamar los que son naturales? Tienes que prepararte para eso, te van a llamar loco. No, tú lo que estás es loco, chico. ¿Cómo tú vas a decir esa cosa? Por esa razón, cuando tú le pides a alguien, mire, amado, usted tiene que cambiar este estilo de vida, usted tiene que dejar de hacer esto, usted tiene que dejar, esto está malo en tu vida. Tú no puedes seguirlo haciendo. No, bueno, pero ven acá, yo tengo mis emociones, tengo mis sentimientos, tengo que hacer esto. Pero si sigues haciendo eso, será el hombre natural, de acuerdo a la costumbre que tienes impuesta. Por eso a veces las relaciones de pareja que no funcionan, se empeña la gente en mantener una condición que creen que cuando tú le dices algo, vas en contra de ellos y se molestan. O le dices, mira, sigues allí encerrado haciendo este tipo de trabajo que no te mandaron a hacer. Es posible que eso fue lo que dijo Dios, pero la forma como tú lo estás haciendo no es la correcta. Por eso decía, hace ya 2 viernes acá, decía que a veces el Señor te va a decir a ti,
Ora 5 minutos en la mañana, 5 minutos al mediodía y 5 minutos en la noche. Y llegas tú y dices, porque tu raciocinio natural te lleva a una conclusión y dices, bueno, pero 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde, 5 en la noche son 15 minutos. Así que si yo junto los 15 minutos y en vez de orar 5 minutos o 3 veces, o 5 minutos cada vez, durante 3 veces, es igual a que yo ore durante 15 minutos. Ya sea en la mañana, sea el mediodía o sea en la noche. Cuando tú hiciste eso, entró allí el raciocinio natural y desplazaste el espíritu. Porque necesitabas conocer, Dios quiere que sea así, porque hay cosas que van a ocurrir y que vas a entender solo en ese momento. Lamentablemente el entendimiento de nosotros es de esa manera. Tú no vas a entender eso sino cuando ocurra. Por eso Pablo lo aclara. Y por eso dice, pero ven acá, tú no has recibido otro espíritu. Tú no recibiste el espíritu del mundo, el espíritu natural. Tú recibiste el espíritu que viene de Dios. Porque ¿quién conoce? ¿Quién es el que conoce lo que es del hombre? El mismo espíritu que está en él. Pero tú no puedes escuchar su voz. Porque tú estás acostumbrado que lo que tienes que escuchar viene ¿de dónde? De fuera. Tú no sabes escucharte adentro. Tú tampoco sabes ver adentro. Nosotros todos, nuestros ojos están puestos para ver las cosas que están afuera, pero no sabes verte adentro. Cuando tú logras ver, decía cuando predicaba acá, ojos para ver, cuando tú sabes ver lo que está dentro de ti, ponía el ejemplo de los arquitectos que ellos diseñan, ponen acá algo y luego, después que lo diseñaron acá, es visto fuera. Pero eso no lo conoce nadie más sino el que está diseñando. Si Dios es el arquitecto del universo, Él es el que conoce lo que todavía tus ojos no han visto. Esto es para saltar. Yo no sé si esto está profundo para usted, yo no sé si usted está entendiendo. Lo que sí es que para alguien el Señor le está hablando, a alguien le está diciendo, las cosas no es que estén del todo mal, sino que las quiere razonar. Y mientras las esté razonando, no hay forma de que se lleven a cabo, porque no vas a encontrar todavía algo que te justifique lo que estás haciendo. Jesús le da una parábola a sus discípulos. Para explicarle, ellos le preguntan, Jesús le está hablando al pueblo y le está hablando y le habla por parábola. Y ellos le preguntan, ¿por qué le hablas por parábola? Para que teniendo oído, dice, no oigan, para que teniendo ojos no vean. Y ellos, dice, y ellos no entiendan y se salven y yo los pueda sanar, dice. Es algo contradictorio, es algo paradójico, pero es que lo que está diciendo Jesús, le hablo de esa manera, porque si ellos se ponen a estarlo entendiendo desde el punto de vista racional, nunca van a recibir la sanidad. O no te has chocado con alguien que dice, bueno, ¿para qué me va a estar sanando? Sí, con una palabra, con una oración me van a sanar. Si yo no voy al médico, yo no sano. Si yo no me tomo la medicina, no sano. No quiero decir con eso que usted tiene que dejar eso. O sea, Dios también opera allí y hace milagros a través de todas estas cosas. Pero de repente cuando tú recibes ese llamado, si no aquellos 4 hombres que agarraron a su amigo, a su hermano, que lo amaban, porque tienen que haberlo amado para haber hecho eso, y agarraron a su amigo que era paralítico y lo llevaron entre 4, lo bajaron, lo subieron al techo y lo bajaron luego delante de Jesús, porque tenía la certeza de que allí iba a ocurrir eso, que se iba a levantar. La mujer sirofenicia pidió por su hija que estaba en su casa, a pesar de que Jesús estaba en otro lado, sabía que con solo la palabra de Jesús iba a sanar. El centurión sabía que si Jesús daba la palabra, su siervo iba a sanar. De repente llega esa convicción a nosotros. Pero si él se pone a preguntarse, el centurión, bueno, ¿y cómo lo va a sanar si no llega hasta allá, hasta la casa? Si no le impone las manos, al menos eso, o no, mira, o no le da la medicina, o sea, si comienzas a hacer eso, no vas a recibir lo que Dios dice que debe recibir. Entonces, Marcos 4:26, dice lo siguiente. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece
sin que Él sepa cómo. ¿Tú sabes cómo lo hace la semilla? Tú lo único que sabes es que tienes que sembrarla. Tú lo único que sabes es que si hay buena tierra y colocas la semilla, ella va a salir. Eso es lo único que sabes. Y luego dice Jesús, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Y Jesús te está dando esta parábola para que sepamos cómo nosotros tenemos que obrar. Tú sabes que si colocas la semilla en la tierra, ella va a brotar, ella va a salir de esa forma como describió él. Primero va a germinar, luego viene la hoja, viene el tallo y luego viene la espiga conteniendo el fruto. No tienes que... ¿Y cuál será el proceso? ¿Y cómo va a ser la semilla esto? ¿Le has preguntado alguna vez o algún agricultor ha estado, ¿y cómo será que la semilla hace esto? De verdad, a eso se refirió Salomón cuando dijo que el que miraba el viento, que observaba el viento, no sembraría nunca. Y dijo, oye, ay, ¿cómo será que el Señor me va a convertir en esto? ¿Cómo será que me va a ayudar? Y comienza y va pasando el tiempo. Oye, pero ven acá, si yo no tengo los recursos, si yo no tengo esto, o no te acuerdas de la mujer, de la viuda que fue con Eliseo. Eliseo le preguntó, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo, tu sierva no tiene nada, sino una vasija de aceite. Anda y busca vasijas prestadas, no pocas, y métete con tus hijos y comienza a llenar las vasijas. Lea su Biblia. Libro Segundo de Reyes, capítulo 4. Lea su Biblia. Observe que esa mujer lo único que hizo fue recibir una orden prácticamente, y obedientemente ella no preguntó, ¿y cómo voy a llenar yo 200 o 300 o 500 vasijas con una sola? ¿Cómo voy a hacer eso? Ella simple y llanamente obedeció, agarró su vasija de aceite y comenzó a llenar las demás. ¿Cómo ocurrió eso? No sabe, así como se siembra la persona. Él coloca la semilla y lo demás lo hace Dios. Tú lo que tienes es que estar cuidando que eso no sea maltratado para luego recoger tu cosecha. Tú no sabes cómo crece. Tú no sabes qué es lo que ocurre allí. Pero una cosa es cierta, dice el Señor. De suyo lleva fruto la tierra. La tierra es el complemento para que dé el fruto. Por eso, una parte haces tú, una parte hace Dios. Si tú no haces eso, es imposible que tú tengas allí respuesta. Así que, vea, 1 de Corintios, capítulo 3. Hay una discusión en la iglesia. Y Pablo comienza diciendo ese capítulo a los corintios y les dice, yo no le he hablado a ustedes, no les puedo hablar como espirituales, sino como carnales. ¿Por qué no les puede hablar como espirituales? Porque ellos no están entendiendo lo espiritual. Dice, ¿por qué ustedes son unos naturales? Ustedes son de carne todavía. Porque teniendo discusiones entre sus hermanos y sintiendo celos y envidia, ¿no es eso del hombre natural? Así que no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como carnales. Y dice entonces acá, en el versículo 4 y 5, él habla y dice, porque ustedes dicen, uno dice, yo soy de Pablo, o el otro dice, yo soy de Apolo. Cuando ustedes están diciendo eso, se están comportando como naturales. Porque ¿qué es lo que dice Pablo? Todos son de Cristo. Todo el que forme parte de una iglesia es de Cristo, no de esa iglesia en particular. Entonces, en el versículo 6 dice, yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Porque el 5 dijo previamente, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de las cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor.
A cada uno quien lo concedió el Señor. ¿Y cómo vas a saber qué fue lo que te concedió el Señor? Por medio del Espíritu. Por tanto, dice él, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que es el que da el crecimiento. ¿Quién es el que hace tal cosa? Dios, que es el que da el crecimiento. Y el 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. La recompensa viene de acuerdo a lo que tú haces según el Espíritu te ha ordenado. Allí es donde viene. Vea, Cristo no vino acá a esta tierra para que tú fueses rico, para que tú tuvieras dinero, para que tú tuvieras posesiones. Cristo vino a esta tierra para que tú fueses salvo. Y como consecuencia de que eres salvo, entonces vienen las cosas materiales. Entonces vienen las añadiduras. Por eso Él lo aclaró y dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Pero nosotros estamos yendo a buscar las añadiduras antes que el reino. Hay que buscar el reino y todas estas cosas son añadidas. Cuando alguien sabe por medio del Espíritu lo que hay que hacer, es porque se sabe salvo, y si se sabe salvo, todo lo que él haga será prosperado. Todo lo que él haga vendrá como recompensa de su labor. No le quedará nada por fuera, sino que él va a estar arriba, él va a estar como cabeza, nunca estará como cola, nunca estará debajo. Él prestará a muchas naciones, él no quitará prestado, porque él está haciendo lo que Dios le dijo, y hay una recompensa, el cual él no valorará tanto como valora su salvación, porque cuando alguien se sabe salvo, sabe que Dios está operando en su vida, sabe lo que va a ocurrir, sabe y aprende a ver. Entonces ya se olvida de aquellas justificaciones, de aquellas observaciones que le hacen los hombres naturales, porque ellos no conocen de Dios. Por eso a ellos les va a parecer locura lo que para nosotros se convierte ahora en algo natural, siendo lo sobrenatural que es para los hombres comunes, para nosotros se convierte en algo natural. Lo que dijo Dios que teníamos que hacer. Llamó a la iglesia y me llamó a que sirviera. Yo no sé, yo vivo pidiéndole al Señor en cada momento que me diga qué es lo que debo hacer, cómo lo tengo que hacer, dónde quiere que esté, cómo quiere el Señor que yo haga para ser prosperado en todas las cosas. Yo quiero tenerlo todo, y quizás vivo chocando con eso porque todavía no logro ver todas las cosas. Porque fácil, ciertamente, después de haber estado en tanto tiempo en la carne, no es muy fácil ver las cosas espirituales, pero no es imposible. Y si yo cada día me voy sometiendo al Señor, cada día veré la grandeza de Dios, cada día veré cómo obra. Por eso cuando Dios dijo que iba a rescatar a toda la familia, yo tengo la certeza de que la va a rescatar, de que le voy a hablar a la gente y la gente se va a convertir. Yo tengo esa certeza. Nada más le pido a Él que ponga su espíritu y que me dé las palabras correctas para que cada uno que tenga su oído atento escuche la palabra oportunamente y él se convierta, y él se convierta a Cristo. Él no va a entender qué fue lo que le ocurrió. Es como cuando vienes acá, estás en la iglesia, de repente estamos ministrando, y cuando estamos ministrando al Espíritu, alguien que está lejos o cerca, o le toco o no le toco, de repente ¡pum!, se cae. Él no sabe qué pasó, él no sabe qué ocurrió allí. Es el Espíritu obrando. Él no sabe lo que va a ocurrir o lo que ocurrió, pero él sabe qué pasó. Él no sabe cómo, pero él sabe qué pasó. No sé, mira, me caí, no sé cómo, no sé qué fue lo que pasó. Alguno, lejos de venir a buscar esa verdad, lo que hace es que esto le da miedo y se aleja, se aparta, porque el hombre natural, cuando no puede comprender una cosa, se aleja inmediatamente y le da temor. Así que pidamos al Señor que nos enseñe. Es sencillo venir y decir, sí, Señor, abre mis ojos espirituales, despierta mis oídos espirituales. No, vamos a hacer nosotros lo que Él nos está diciendo, y yo le aseguro
que posiblemente tengamos más rápido la respuesta que nosotros estamos buscando en las cosas que Dios nos dijo que teníamos que hacer. Así que vamos a tener esa comunión con el Señor y vamos a hacer las cosas porque tenemos certeza de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y no tan solo porque estamos siguiendo patrones de los hombres. Así que a algo nos llamó el Señor y tenemos que conocerlo en el nombre de Jesús. Señor mi Dios Todopoderoso, yo te bendigo en esta hora y te doy gracias, Señor, porque ciertamente nos has venido tratando a nosotros como con mano de seda, con palabras importantes, con palabras que transforman, con enseñanza, Señor, que solamente la pueden discernir aquellos que tienen la comunión contigo. Yo te ruego, pues, que si nos has propuesto en nuestro corazón dar y enseñar esta palabra, seas tú verdaderamente transformando y trayendo a aquella gente que cuando escuchen esta palabra sean ellos impactados y ellos busquen aún de ti. Sabiendo, Señor, que hay algo mayor que lo que conocen, sabiendo que hay algo mucho más importante, más grande y más poderoso que los que hasta ahora están. Sabemos que vamos a recibir los ataques, sabemos, Señor, que algunos nos van a decir que eso no es correcto, porque para ellos ciertamente son locuras, pero no deben ser locuras para nosotros. Por lo cual alimenta, sustenta, Señor, nuestro interior. Fortalécenos para caminar, para andar en donde quieres tú que nosotros andemos. Prepara nuestras manos para recibir lo que tú nos vas a dar. Y sana, Señor. Hoy quiero pedirte especialmente, Señor, por los que están enfermos. Señor, te ruego que sea tu mano sanando ahora mismo, Señor. Quitando toda enfermedad, quitando toda dolencia, quitando todo aquello, Señor, que afecta la vida de nuestros seres queridos. Tú eres el que dispone, tú eres el que reina sobre la vida y sobre la muerte. Tú eres el que decides. Pero, Señor, si algo puedes hacer, entonces yo te ruego pues que tengas la misericordia y seas tú reconfortando una vez más nuestro cuerpo, llenando ese cuerpo con tu espíritu y fortaleciéndolo en todas las cosas. Haz pues que nosotros, abriendo nuestros ojos, podamos ver lo que hasta ahora no hemos podido ver. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe gloria, recibe honra, recibe la adoración que hoy te entrego, Señor, junto a toda la iglesia que has entregado en mis manos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.